Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. En este orden tenemos 8 tipos de proteínas como lo son: las hormonales. Estas son transportadas a través de la sangre y emiten información de una célula a otra. Enzimáticas. Son aquellas que aceleran los procesos metabólicos en las células. Estructurales. Son necesarias para nuestro cuerpo como el colágeno, la queratina y la elastina. Defensivas. Estas proteínas tienen una función inmunitaria para protegernos de las bacterias. De almacenamiento. Son aquellas que guardan minerales como el potasio o el hierro. Transportadoras. Como su mismo nombre lo indica, transportan minerales a las células, como es el caso de la hemoglobina. Receptores. Son usadas en la comunicación entre las células. Y por último tenemos las motoras, las cuales regulan la fuerza, la velocidad del corazón y las contracciones musculares. En las estructuras de las proteínas, a primera vista podría pensarse que en las proteínas como un polímero lineal de aminoácidos unidos entre sí por medio de enlaces peptídicos. Sin embargo, la secuencia lineal de aminoácidos puede adoptar múltiples conformaciones en el espacio. Las proteínas tienen múltiples niveles de estructura. La básica es la estructura primaria. La estructura primaria es una proteína en simplemente el orden de sus aminoácidos. Por convención, el orden de escritura es siempre desde el grupo amino terminal hasta el carboxilo final, como pueden ver en la primera imagen. Como consecuencia del establecimiento de enlaces peptídicos entre los distintos AA que forman la proteína, se origina una cadena principal o esqueleto, a partir del cual emergen las cadenas laterales de los aminoácidos. Como pueden ver en esta imagen, aquí tenemos la estructura primaria de la insulina. Consta de 2 cadenas de AA enlazadas por puentes disulfuro entre las cisteinas. Estructura secundaria. La estructura secundaria de una proteína es la que adopta espacialmente. Existen ciertas estructuras repetitivas encontradas en las proteínas que permiten clasificarlas en 2 tipos: hélice alfa y lámina beta. Una hélice alfa es una apretada hélice formada por una cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica principal forma la estructura central y las cadenas laterales se extienden por fuera de la hélice. El grupo carboxilo, CO, de un aminoácido N se une por puentes de hidrógeno al grupo amino NH de otro aminoácido que está 3 residuos más allá, N+4. De esta manera, cada grupo CO y NH de la estructura residuos central, columna vertebral o backbone, se encuentra unido por puentes de hidrógeno. Existen 3 modelos de alfa hélice. El primero muestra solo el carbono alfa de cada aminoácido. El segundo muestra todos los átomos que forman la columna vertebral del polipeptido. El tercero y más completo modelo muestra todos los puentes de hidrógeno que mantienen la alfa hélice. Las hélices generalmente están tornadas o formadas por aminoácidos hidrófobos, en razón que son generalmente la máxima atracción posible entre dichos aminoácidos. Las hélices se observan en variadas extensiones, prácticamente en todas las proteínas. Las láminas beta son el otro tipo de estructura secundaria. Pueden ser paralelas o antiparalelas, y los giros que tienen esta estructura suelen verse así. Como pueden ver, el aminoácido N se une por puentes de hidrógeno al aminoácido N+3.
Y por último, existe un tipo especial de modelo molecular para resaltar la estructura secundaria de las proteínas. Este tipo de modelo de proteína representa los segmentos de lámina beta como cintas en flecha, ribbons, y las alfa hélices como cintas en espiral. En la siguiente imagen, el prión en su forma PRPSC presenta gran proporción de láminas beta, 43% láminas beta, 30% hélices alfa. El resto de la cadena polipeptídica se referencia como una espiral al azar. Estructura terciaria. La estructura terciaria es la estructura plegada y completa en 3 dimensiones de la cadena polipeptídica. La exoquinasa es una estructura tridimensional completa. A diferencia de la estructura secundaria, la estructura terciaria de la mayor parte de las proteínas es específica de cada molécula, además determina su función. El plegamiento terciario no es inmediato. Primero se agrupan conjuntos de estructuras denominadas dominios que luego se articulan para formar la estructura terciaria definitiva. Este plegamiento está facilitado por uniones denominadas puentes disulfuro, SS, que se establecen entre los átomos de azufre del aminoácido cisteína. Y por último, la estructura cuaternaria. Solo está presente si hay más de una cadena polipeptídica. Con varias cadenas polipeptídicas, la estructura cuaternaria representa su interconexión y organización. Esta es la imagen de la hemoglobina, una proteína con 4 polipeptidos, 2 alfaglobinas y 2 betaglobinas. En rojo se representa al grupo M, complejo plegado a la proteína que contiene hierro y sirve para transportar oxígeno. Se le conoce desnaturalización de las proteínas a la pérdida de estructuras de orden superior, secundaria, terciaria y cuaternaria, quedando la cadena polipéptica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Cualquier factor que modifique la interacción de la proteína con el disolvente disminuirá su estabilidad en disolución y provocará la precipitación. La precipitación suele ser consecuencia del fenómeno llamado desnaturalización y se dice entonces que las proteínas se encuentran desnaturalizadas. La desnaturalización provoca diversos efectos en la proteína, como cambios en las propiedades hidrodinámicas de la proteína, es decir, aumenta la viscosidad y disminuye el coeficiente de difusión. Una drástica disminución de su solubilidad, ya que los residuos hidrofóbicos del interior aparecen en la superficie. Pérdida de las propiedades biológicas. Una proteína desnaturalizada cuenta únicamente con su estructura primaria. Por este motivo, en muchos casos, la desnaturalización es reversible, ya que es la estructura primaria la que contiene información necesaria y suficiente para adoptar niveles superiores de estructuración. Una proteína se puede desnaturalizar gracias a factores como extremos o cambios de pH, la acción de disolventes orgánicos, la acción de detergentes. Sin embargo, la mayoría de las proteínas se desnaturalizan mediante el aumento de la temperatura. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, las cuales son indispensables para nuestro organismo, siendo uno de los principales nutrientes. Los aminoácidos están compuestos por una molécula orgánica con un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo. Dependiendo de su estructura, tienen diferentes funciones. Entre sus funciones encontramos que ayudan a descomponer los alimentos, ayudan al crecimiento o a reparar tejidos corporales y también pueden ser una fuente de energía. Además, son los encargados de permitir la contracción muscular o mantener el equilibrio de ácidos y bases en los organismos. Los aminoácidos que pueden sintetizarse en el propio organismo se les conoce como no esenciales. Se llaman aminoácidos esenciales aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo y para obtenerlos es necesario ingerirlos a través de la dieta. Nuestro organismo descompone la proteína para obtener los aminoácidos esenciales y formar así
nuevas proteínas. Los aminoácidos esenciales son isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, histidina y arginina. Y los no esenciales son alanina, tirosina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y asparagina. En los aminoácidos no proteicos se conocen más de un centenar, sobre todo en plantas superiores, aunque su función no siempre es conocida. Se pueden dividir en 3 grupos. El primero, D-aminoácidos. La D-ala y el D-glu forman parte del peptidoglicano de la pared celular de las bacterias. La gramicidina S es un peptido con acción antibiótica que contiene DF. En ciertos péptidos opioides de anfibios y reptiles también aparecen D-aminoácidos. En el segundo grupo encontramos los alfa-aminoácidos. La L-ornitina y la L-citrulina son importantes intermediarios en el metabolismo de la eliminación del nitrógeno, y la creatina, que juega un papel importante como reserva de energía metabólica. También pertenecen a este grupo la homoserina y la homocisteína. Finalmente encontramos en el grupo 3 a los omega-aminoácidos. En estos AA el grupo amino sustituye al último carbono omega y no al carbono alfa. La beta-alanina forma parte de algunos coenzimas y el ácido gamma aminobutírico es un importante neurotransmisor. Clasificación de los aminoácidos. Por sus propiedades en cadena. Neutros. Se trata de aquellos aminoácidos que en su composición química prescinden del carbono y el amino. Polares. Son aquellos que en su composición química contienen un alto grado de hidrógeno. Apolares. Son aquellos aminoácidos que no están provistos en gran cantidad de hidrógeno, lo que incluso los hace impermeables por su ubicación en el grupo amino. Alfa aminoácidos. Estos son los que ubican en el segundo segmento de cadena de forma subyacente en la partícula de carboxilo, siendo apreciables en la primera molécula de carbono, de la cual se deduce la cadena de amino y carbonos. Beta aminoácidos, ubicados en el segundo grado de la cadena donde se disponen los carbones. En efecto, su estructura molecular es apreciable la presencia de átomos de carbono. Gamma aminoácidos son aquellos que en lugar de la cadena son perceptibles en tercer lugar del átomo carbono, de forma posterior al grupo amino, siendo apreciable en efecto al final de la cadena química. Todos los aminoácidos, excepto la glicerina, son estereoisómeros. ¿Esto qué significa? Que son imágenes especulares de su estructura. Estos están etiquetados como L zurdo y D diestro para distinguir las imágenes especulares. Por alguna razón, los aminoácidos que forman las proteínas en nuestro cuerpo son todos L-aminoácidos. Enlace peptídico. El enlace que se forma entre dos aminoácidos se le llama enlace peptídico y ocurre entre el grupo amino, hidróxido de sodio 2, de uno de los aminoácidos y el grupo carboxilo, ácido carboxílico, del otro, perdiendo una molécula de agua y formando un enlace de óxido de carbono e hidróxido de sodio. El polipéptido se nombra desde el extremo aminoterminal al carboxiterminal y se pueden añadir más aminoácidos, pero siempre por el extremo carboxiterminal. El enlace peptídico es un enlace especial que tiene cierto carácter de doble enlace, ya que los electrones tienen cierta resonancia, lo que otorga rigidez. Esto limpia las posibilidades de conformación del polipéptido y por ende de las proteínas.
Cuando el péptido está formado por menos de 15 AA, se trata de un oligopéptido que se divide en sí en dipéptido, tripéptido, entre otros. Cuando contiene entre 15 y 50 AA, se trata de un polipéptido, y si su número de AA es mayor, se habla de proteínas. En los seres vivos se pueden encontrar proteínas formadas por más de 1000 AA.